Saludos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Que el Altísimo les bendiga. Ya sabe, déle un me gusta. Comparta el mensaje si le es de bendición para usted. Y suscríbase también. Estoy hablándole sobre la importancia que debe de tener la palabra de Dios en nosotros. En el pasado les hablé de que la bendición de Dios depende de la actitud con que nos acerquemos a la palabra de Dios. Y hoy quiero continuar con eso tomando el ejemplo del Salmo número 1. En el Salmo número 1 están las vidas antes de Cristo y después de Cristo. Note cómo dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quizás esa era nuestra vida antes de conocer a Jesús, que andábamos en camino de pecadores, que nos gustaba, que queríamos ir en los caminos de pecadores. ¿A quién no le gusta el pecado? Si el pecado en cierto sentido al cuerpo, a la carne le es deleitoso. Por eso es que nos gusta. Y nosotros corríamos con el pecador ofendiendo a Dios, ¿verdad? Seguíamos el consejo no de Dios, sino el consejo de los malos. Si decía que hiciéramos esto, por ejemplo, así se inician la mayoría de los vicios en los muchachos, que tal vez por andar en grupos comienzan a tomarse su primera cerveza, su primer cigarro, su primer chupete de droga, sexo y todo. ¿Por qué? Porque oyen el camino el consejo de los pecadores, en silla de burladores. Esa era nuestra vida. Pero un día escuchamos el Evangelio. Alguien nos predicó el Evangelio y creímos. Al creer nos arrepentimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. A raíz de eso se cumple segunda de Tesalonicenses 5:17 cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo. Note que si alguno está en Cristo, eso quiere decir que no todos estamos en Cristo, pero si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es la experiencia, la verdadera experiencia de la vida cristiana debe de medirse por el cambio interno que Dios hace en nosotros. O sea, es como la oruga. La oruga es un gusano que anda ahí en el jardín, en lo húmedo, destruyendo las flores. Pero un día esa oruga se siente cansada, se sube a una ramita y se duerme. Pero cuando se despierta, ya no se despierta siendo una oruga o un gusano. Ahora es una mariposa. Sufrió un cambio, una metamorfosis. Pues eso debe de ser el cristiano. Y mucha gente piensa y dice, yo no soy cristiano, no voy a la iglesia, no me entrego a Cristo, porque en la iglesia prohíben muchas cosas, dejar de hacer muchas cosas. Pero ¿sabe qué? La vida cristiana no es cuestión de dejar de hacer cosas, más bien es cuestión de comenzar a hacer nuevas cosas. Note lo que dice el Salmo número 1, bienaventurado el hombre que dejó estas cosas, que ya no tiene estas cosas, pero en lugar de esas cosas, o sea, en lugar de andar en camino de pecadores, escuchando el consejo del malo, en silla de escarnecedores, sentarnos ahora, ¿qué hacemos? Ahí por lo menos dice dos cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oiga, en la ley del Señor está su delicia. Una de las cosas que va a cultivar tu vida, tu fe, tu hombre interior, es la ley del Señor, que tú comprendas, tú comiences a agregar a tu vida
la disciplina. Note que no estoy diciendo que porque te gusta, es agregar una disciplina a la vida nuestra. Leer la palabra, escuchar la palabra de Dios, hasta que le encuentres delicia, hasta que te deleites. Por ejemplo, venir al templo ya no va a ser un castigo. Qué pesado, no sé para qué me comprometí allá en la iglesia de estar yendo y lo encuentras pesado ir, ¿no? Vienes al templo y te da un deleite cantarle al Señor y tienes delicia en escuchar lo que Dios te dice. Te vas a deleitar en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. Dice que bienaventurado el hombre que pone su delicia en la ley del Señor, que te regocija. ¿Sabes cómo es esto? Como la comida, diría yo. Yo recuerdo que en cierta oportunidad llegué a una casa a evangelizar iba, pero cuando estaba allí al señor, al hombre que estaba evangelizando, le pusieron un plato, una sopa de frijoles ahí, y él no se atrasó en comer, ¿verdad? Y agarraba la cuchara y a veces hasta se le salía, me dieron unas ganas de comer, me deleité solo viéndolo. Pues tú debes de deleitarte en eso, en leer la palabra, en estudiar la palabra. Y luego dice que el que pone su delicia, y luego dice que el que también medita en la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a meditar, a pensar en lo que esa palabra te dice. Uno de los grandes problemas nuestros es que casi no pensamos. Pero toma la Biblia y a veces cierra tus ojos y medita y dile: Espíritu Santo, aquí estoy, háblame. Si es cierto que este libro es tu palabra, está vivo, háblame. Y ese libro, Dios te va a hablar a través de ese libro. Esa es una de las cosas que tiene la Biblia. Cuando, por ejemplo, si tú lees un libro, puedes leer un libro muy bonito que te guste mucho. Y tú dices: lo voy a volver a leer, pero la segunda vez que lo lees ya no le encuentras el mismo gusto que le encontraste en la primera lectura. Y si lo quieres leer por tercera vez, ya es más simple, más sin sabor, a menos que es que lo estés estudiando, ¿verdad? Y comiences a descubrir ahí. Pero la Biblia, la palabra de Dios que está viva, uno la lee. Como te decía en el programa anterior, yo tengo 50 años de estar leyendo este libro. Y a veces hasta me encuentro con pasajes que me parece que nunca los he leído. Me parecen tan deleitosos y medito en la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de apartarse del mal, hacer que la palabra de Dios se vuelva mi delicia y que en ella piense todos los días? Tú vas a decir, es fanatismo. Más que fanatismo es eso. No tiene nada de malo si fuera así. ¿Por qué? En el mundo tú puedes ser fanático de un equipo, de un cantante, de un youtubero, de un youtuber. Y puedes ser fanático y hacer cualquier cosa por eso. Y todos te felicitan. ¿Por qué no te vuelves fanático de Dios, de Jesús, a través de la Escritura? Pero dice ahí que el resultado de eso, dice, es ese hombre, o sea, el hombre que se aparta del mal, pone en el Señor su delicia y medita en la palabra de Dios, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Note cómo será ese hombre. No lo busca en sí, no es eso lo que uno busca, sino que como un resultado natural de que yo
llegue a poner mi vida en la palabra, le dé prioridad a esa palabra. Entonces dice, seré como un árbol plantado junto a las corrientes de un río. ¿Cómo es el árbol plantado ahí? Dice, siempre está verde, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes qué? Yo quiero ser un hombre así. Yo quiero ser un hombre así, fuerte, bendecido, fructífero, próspero. Y sé que está al alcance de mis manos. ¿Qué debo de hacer? Bueno, apartarme del mal y a la vez, al dejar de hacer lo malo, comenzar a agregar a mi vida el deleite de leer la palabra, de estudiar y de meditar en ella. De meditar en ella, entonces mi vida se va a volver así. Eso es lo que dice también en el Salmo 112. El Salmo 112 dice que bienaventurado el hombre que teme al Señor. El hombre que teme al Señor se aparta del mal. Entonces, y que se deleita y medite en los mandamientos de Dios. Este hombre, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas habrán en su casa, como resultado de la palabra de Dios en tu vida. Así que dale prioridad a la palabra de Dios y tú vas a comenzar a ver la diferencia que hay entre tu vida hoy, que casi no lees, que casi no escuchas atentamente la palabra de Dios y comienza a guardarla, a aprender esa palabra en tu vida y a practicarla, y tu vida cristiana va a encontrar sentido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.